Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 11, versículos del 25 al 30. En aquel tiempo tomó la palabra Jesús y dijo: Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos, y se las has revelado a los pequeños. Sí, Padre, así te ha parecido bien. Todo me ha sido entregado por mi Padre, y nadie conoce al Hijo más que el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, y yo los aliviaré. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso para sus almas, porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Eres una persona humilde? Si respondiste con un rotundo sí, quizás no lo seas tanto, pues una de las características de las personas humildes es el reconocerse siempre necesitadas de la gracia de Dios. Hoy Jesús nos entrega un hermoso y esperanzador mensaje en el Evangelio, un mensaje que si lo sabemos acoger y poner en práctica, tiene la capacidad de transformar nuestra vida y la vida de nuestra familia. Hoy Jesús nos habla de la humildad. Un error frecuente es asociar la humildad con la debilidad o la pobreza, y no hay nada más alejado de la realidad. La humildad es la fortaleza bajo control y la capacidad de servir a los demás. Y ninguna de estas características tiene que ver con tus recursos económicos. Grandes personas a través de la historia han dado muestra de su fortaleza y humildad. Jesús claramente es el más grande ejemplo, pues siendo Dios, quiso hacerse hombre con el propósito de servir. Dicho en sus propias palabras, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. En el mundo contemporáneo, el Papa Francisco es un claro ejemplo de fortaleza y poder, combinado con la hermosa virtud de la humildad, pues pese a ocupar el cargo más alto de la Iglesia Católica, nuestro Papa ha sido reconocido por el mundo entero gracias a su sencillez y entrega. La renuncia a los acostumbrados lujos propios de un sumo pontífice, su cercanía a las personas, los mensajes de inclusión y amor al prójimo, su humanidad y disposición de servicio han sido un vivo ejemplo de su humildad. Frente al verdadero significado de humildad, el apóstol Pablo en su carta a los Filipenses nos presenta una clara definición. No hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con la humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Así es, humildad no es pensar menos de ti mismo, es pensar menos en ti mismo. La forma en la que pensamos de los demás y cómo los tratamos, nuestra actitud de servicio, la capacidad de aprender de los demás y ofrecer excusas cuando nos equivocamos, dan muestra de nuestra humildad. Vamos a analizar el Evangelio de hoy a partir de los siguientes 3 aspectos. Primero, el yugo del orgullo. Segundo, la humildad nos acerca a Dios. Y tercero, encontrando nuestro descanso. Primero, el yugo del orgullo. Cargad con mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis vuestro descanso, porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera. El yugo en el contexto bíblico significa opresión, algo que nos incomoda, que somete. En las palabras de Jesús nos dice que aprendamos de Él que es manso y humilde de corazón y encontraremos descanso. Esta relación entre humildad y el descanso nos lleva a concluir por antítesis una relación entre el orgullo o la soberbia y la falta de descanso. En Proverbios 29:23 se dice: la soberbia del hombre le abate, pero al humilde de espíritu sustenta la honra. Rodrigo acaba de despertar un poco confundido e intenta observar a su alrededor para saber dónde se encuentra. Su visión es borrosa, un dolor insoportable en su cabeza y el sonido de algunos dispositivos y aparatos médicos a su alrededor le dan la idea de encontrarse en un hospital. Con su visión borrosa alcanza a ver algunos cables pegados de su pecho y no cabe duda que se encontraba en un hospital. De repente un médico se acerca y le dice que no se mueva ni haga ningún esfuerzo. Le explica que sufrió un accidente cerebrovascular y que su estado es muy delicado.
Rodrigo le dice al médico que no ve bien y este le dice que la hemorragia en su cerebro le había causado problemas en su visión y en su capacidad motriz. Rodrigo de inmediato intenta mover sus manos y pies, confirmando que efectivamente había perdido casi toda la movilidad de su brazo y pierna izquierda. El doctor le indica nuevamente que no puede hacer ningún esfuerzo y que tratarán de estabilizarlo y que posteriormente revisarían la posibilidad de practicarle una cirugía. Rodrigo había crecido en una familia donde el orgullo era una de sus principales características. No fue extraño para él ver a sus padres pasar largas temporadas sin dirigirse la palabra y sin ser capaces de pedir perdón. Él mismo y su hermano menor llevan 8 años sin hablarse a raíz de un disgusto durante la celebración del cumpleaños de su madre. Disgusto que les ha impedido el volver a compartir en familia, pues Rodrigo, a pesar de saber que se equivocó, es incapaz de reconocerlo y solo visita a su mamá si su hermano no está allí. Con su esposa e hijo Rodrigo es igual. Le cuesta reconocer sus errores y jamás pide perdón. Además, con su actitud soberbia, permanentemente critica a su esposa y lanza juicios en contra de sus suegros por la manera en la que viven su fe, sintiéndose superior a ellos. La fe de Rodrigo es acondicionada a su manera de decir. Frases como «yo creo en Dios, pero no en la iglesia». ¿Qué sentido tiene contar los pecados a un hombre más pecador que uno? La comunión es una bobada, la gente comulga para que la vean. El ayuno es una tontería, Dios no quiere que suframos. ¿Ayudar? No, la gente se aprovecha y lo convierte todo en negocio. ¿Leer la Biblia? No, no quiero volverme loco ni fanático. Son algunas de las frases con las que Rodrigo se siente el dueño de la verdad e intenta hacer sentir menos a su esposa. Pasadas un par de horas, 2 enfermeras realizan con cuidado el cambio de pañales en Rodrigo, quien para ese momento se siente abatido y totalmente vulnerable. En su estado actual, no dejaba de pensar en cómo sería su vida si no lograba recuperarse. Pensar en su limitación y en el tener que depender de los cuidados de otra persona le mortificaba profundamente. Segundo, la humildad nos acerca a Dios. En el Evangelio, Jesús muestra su gratitud al Padre diciendo: «Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y se las has revelado a la gente sencilla. Sí, Padre, así te ha parecido mejor». Podemos preguntarnos por qué Jesús agradece al Padre esconder la verdad a los sabios y entendidos. Primero debemos comprender que la sabiduría no es mala y Jesús no estuvo en contra de ella. Por el contrario, la sabiduría es un gran tesoro. Proverbios 16:16 dice: «Mucho mejor es adquirir sabiduría que oro preciado y adquirir inteligencia vale más que la plata». El problema entonces no es la sabiduría, sino el orgullo de algunas personas que se consideran a sí mismas sabias o inteligentes. El orgullo que les hace sentir dueños de la verdad y les impide abrirse a la posibilidad de nuevas formas de ver la vida. En el tiempo de Jesús, estos sabios y entendidos pueden haber sido fariseos, escribas y otros líderes religiosos que se consideraban a sí mismos como poseedores del conocimiento religioso y espiritual. Hoy, al igual que en aquella época, el orgullo, la soberbia y vanidad en algunas personas no les permiten acoger el llamado de Dios a realizar algunos cambios en su relación con Él, viviendo su fe hasta donde les resulta cómodo y sintiendo que no tienen nada que aprender. El mensaje de Dios sigue siendo acogido hoy como ayer por las personas sencillas y humildes de corazón. Recordemos que humildad y sencillez no tienen nada que ver con los recursos económicos, tiene que ver con nuestra actitud. Pues una persona humilde es una persona enseñable, que sabe que no es dueña de la verdad y que busca mejorar cada día. En el libro del Eclesiástico leemos: «Hijo mío, sé humilde en todo lo que hagas, y te estimarán más que al que hace muchos regalos. Cuanto más grande seas, más deberás humillarte, así agradarás a Dios, porque grande es la misericordia de Dios, y Él revela a los humildes sus secretos». La humildad nos acerca a Dios. Después de 2 semanas en cuidados intensivos, Rodrigo recuperó su visión, mas no su movilidad. Bajo el consentimiento suyo y de su esposa, a Rodrigo se le programó una cirugía. Los especialistas informan que sin la cirugía sería imposible que Rodrigo tuviera de nuevo movilidad, pero que en la cirugía habían altos riesgos incluso de morir. Los suegros de Rodrigo, junto a toda su familia, realizaron cadenas de oración y ayuno por su cirugía y recuperación.
Estos actos de piedad que antes criticaba tanto, ahora eran reconocidos con gran valor por Rodrigo, quien ante el poco control que tenía de su vida se rinde a Dios y decide entregarle su vida. La alta posibilidad de muerte durante la cirugía lo llevó a perder su orgullo y a aceptar la confesión. La paz en el corazón de Rodrigo fue indescriptible después de recibir el sacramento de la reconciliación, y lágrimas de felicidad corrieron por su rostro después de recibir la Sagrada Comunión. Rodrigo literalmente sintió la presencia de Dios en él de la manera más sencilla y sublime. El corazón de Rodrigo ardía de amor y estaba lleno de paz. La humildad le acercó a Dios. Tercero, encontrando nuestro descanso. Venid a mí todos los que están cansados y agobiados, y yo los aliviaré. Ciertamente para ir al Señor y descansar en Él debemos ser humildes de corazón. Proverbios 3:34 nos dice: Dios rechaza a los orgullosos, pero es bueno con los humildes. Trabajar en mejorar nuestra humildad no es sencillo. Nuestro orgullo y ego han sido enemigos silenciosos que han creado patrones de comportamiento difíciles de cambiar. Aplicar la humildad con los miembros de la familia es un reto inmenso para muchas personas. El padre que reconoce un error frente a un hijo puede sentir temor de perder autoridad. El hijo que reconoce un error frente a su padre puede sentirse perdedor si escucha la frase «te lo dije». El esposo que pide perdón a su esposa puede sentir que disminuye su poder o influencia en la familia. Sin embargo, ocurre todo lo contrario. La humildad sincera genera más conexión, más respeto y más confianza en nuestras relaciones familiares. Cuando como padres o madres cometemos un error y tenemos la humildad para reconocerlo y pedir perdón a nuestros hijos, les estamos enseñando con el ejemplo que no somos perfectos y que estamos en proceso de mejora al igual que ellos. Esto repercutirá en estimular la capacidad de resiliencia en nuestros hijos al momento de cometer un error. Humildad implica entender que todos podemos aprender de todos. La cirugía fue un éxito. A Rodrigo le dieron de alta en el hospital y comenzó sus terapias en casa. Su esposa y sus suegros fueron un gran apoyo en su proceso de recuperación. La movilidad poco a poco fue regresando a sus extremidades izquierdas. Solo hubo algo que jamás regresó y fue su orgullo. Esta experiencia de vulnerabilidad y cercanía a la muerte se convirtió en una bendición para la vida de Rodrigo y su familia. Rodrigo, quien se mantiene en comunión con Dios, pidió perdón a su esposa y a su hermano, con quien ahora disfruta de una maravillosa relación, la cual le ha permitido a su familia volver a compartir juntos como antes. Vengan a mí todos ustedes que están cansados, y yo los haré descansar. Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Así encontrarán descanso. Oración por la humildad del Padre Ignacio Larrañaga. Señor Jesús, manso y humilde, desde el polvo me sube y me domina esta sed de que todos me estimen, de que todos me quieran. Mi corazón es soberbio. Dame la gracia de la humildad, mi Señor manso y humilde de corazón. No puedo perdonar, el rencor me quema, las críticas me lastiman, los fracasos me hunden, las rivalidades me asustan. No sé de dónde vienen estos locos deseos de imponer mi voluntad, de no ceder, de sentirme más que otros. Hago lo que no quiero. Ten piedad, Señor, y dame la gracia de la humildad. Dame la gracia de perdonar de corazón, la gracia de aceptar la crítica y aceptar cuando me corrijan, la gracia de mantenerme sereno en los desprecios, olvidos e indiferencias de otros. Dame la gracia de sentirme verdaderamente feliz cuando no figuro, no resalto ante los demás con lo que digo, con lo que hago. Ayúdame, Señor, a pensar menos en mí y abrir espacios en mi corazón para que los puedas ocupar tú y mis hermanos. En fin, mi Señor Jesucristo, dame la gracia de ir adquiriendo poco a poco un corazón manso, humilde, paciente y bueno. Cristo Jesús, manso y humilde de corazón, haz mi corazón semejante al tuyo, así sea. Comparte este evangelio para que la palabra de Dios bendiga a más hogares.